Y bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a Éxodo, por fin vamos a volver a reanudar nuestra serie expositiva de Éxodo. Ya la habíamos dejado casi por un mes, hermanos, con unos temas variados. Ya casi, no sé si llevamos más de un año con este libro, pero sé que no tenemos prisa, ¿verdad, hermanos? Entonces, es el tema número 46, será el altar de bronce. Éxodo capítulo 27 del 1 al 8. Quería yo abordar todo el capítulo porque habla también del atrio del tabernáculo y del aceite de las lámparas, pero no creo que es posible. Quizá va a ser corto el mensaje porque no quiero tampoco dejar a medias lo que es el atrio del tabernáculo, ¿verdad? Así de que con que entendamos estos pasajes, sé que vamos a ser edificados. Éxodo capítulo 27 del verso 1 al verso 8. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán los cuernos serán parte de él mismo, y lo cubrirás con bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos ayude a poder entender estas tipologías, ¿verdad?, que nos habla aquí la palabra del Señor. Señor amado, te damos gracias. Nos encontramos, Señor, ante pasajes muy difíciles de poder comprender y exponer. Te pido de tu ayuda, de tu guianza, Señor. El predicador, Señor, nada es sin tu Santo Espíritu. Necesito de ti, Señor. Tu palabra, Señor, que es hablada, que es la que limpia, la que sana, la que restaura, la que redarguye, es la que va a ser predicada, y necesito de ti. Ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amado hermano. Bueno, quiero que, para empezar, hermano, quiero que sepa que no es nada sencillo predicar, y nada sencillo también poder abordar estos pasajes, ¿verdad? Porque la pregunta que nos viene a la mente: ¿qué va a sacar de esto, verdad? Medidas y utensilios. Pero bueno, sabemos que algo aquí el Señor, hermano, nos va a hablar. Hemos hecho mención, hermano, en los temas anteriores, que después de que Israel fue liberado de Egipto con portentosos prodigios que dentro de la teología se le llaman milagros, como casos únicos, como el que se abra el mar, ¿verdad?, como el que caiga maná del cielo. Eso ya no se ha vuelto a ver. Se le llaman milagros, casos únicos. Israel, hermano, llega a Sinaí, donde su estancia en Sinaí se hace un poco larga en el capítulo 20. En Sinaí el Señor le comienza a dar a Israel, hermanos, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o la ley. Aquí todavía
Moisés sigue ahí en el monte Sinaí. Hemos hecho mención que la ley es una explicación amplia de los 10 mandamientos, es decir, el Señor le da los 10 mandamientos y ya la ley ya los va explicando más detalladamente. Entonces hemos hecho mención que la ley es una explicación más amplia de los 10 mandamientos o el decálogo. Y entre esas leyes que el Señor les habló en los capítulos anteriores que ya hemos abordado, pues están las leyes de restitución, eso ya lo vimos, las leyes sobre las responsabilidades, las leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, le habla al violento, leyes humanitarias. Le ordena también que celebren 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, que tiene que ver con la redención, con la muerte de Cristo. La fiesta de la siega, esta habla de los primeros frutos y se cumple cuando desciende el Espíritu Santo recogiendo los primeros frutos en Pentecostés. Y la fiesta de la salida de la cosecha, que también le llaman la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, donde esta tenía que ver con la peregrinación de Israel que hizo desde el desierto hasta la tierra prometida. Y esta se cumple con el arrebatamiento de la iglesia, cuando vayamos con el Señor, o algunos la posicionan en la segunda venida, cuando ya es la última cosecha. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que el Señor le da los 10 mandamientos y la explicación de los 10 mandamientos, estas leyes, y que le celebren las 3 fiestas anuales, en el capítulo 24, Moisés y los ancianos suben al monte Sinaí. Ese tema ya lo vimos. Moisés le lee a los ancianos de Israel todo lo que el Señor le está ordenando, y cuando el pueblo escucha y los ancianos, ellos dijeron a una voz: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, obedeceremos. Eso lo vimos en Éxodo 24. Es decir, cuando este pueblo dijo haremos todas las cosas y obedeceremos, nosotros vimos, hermanos, que ellos fueron ligeros para hablar. Haremos todo, Señor, lo que tú nos pides. Vamos a obedecer en todo lo que tú nos pides. Y a veces cuando nosotros decimos: Señor, haremos todo lo que tú nos pides, Señor, te vamos a obedecer, a veces como que nosotros, hermanos, mire, Dios toma en cuenta todas esas palabras. Y a veces como que nosotros de repente somos ligeros para hablar, ligeros para prometer, ligeros para decir. Ellos no dijeron haremos solo algo, no, dijeron haremos todo. Ellos, al escuchar lo que el Señor les estaba ordenando, ellos dijeron obedeceremos en todo. ¿Quién ha dicho eso? A ver, de los que están aquí, Señor, te voy a obedecer. Y el Señor escucha, hermano. Amén. Y toman en cuenta nuestras palabras. Entonces ellos, hermano, al escuchar la ley, al escuchar los 10 mandamientos, los ancianos y el pueblo dijo: haremos todo, obedeceremos en todo lo que se les estaba ordenando. Es decir, ellos no calcularon el costo que nos lleva de ser un discípulo de Cristo. Ellos no calcularon el costo que nos lleva de servir al Señor. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina, hermanos, se habían olvidado de Moisés y de Dios e hicieron un becerro de oro, donde ese es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces, nosotros tenemos que calcular el costo, de qué costo nos cuesta seguir a Cristo, o ser un discípulo de Cristo. Entonces, una vez que este pueblo, hermano, dijo haremos, el Señor manda a Moisés que levante una ofrenda en el capítulo 25 para la construcción del tabernáculo y de los utensilios. Bueno, ustedes dijeron que van a obedecer. Bueno, manda el Señor entonces a levantar una ofrenda. Y esa ofrenda tiene que ver con los actos de adoración, con los sacrificios, porque el Señor quería habitar en medio de ellos. Pero no es la forma como nosotros queremos que Él habite, sino como Él dice. Como Él dice. Entonces el Señor, hermano, le manda a que levanten una ofrenda de todo varón. Y el Señor especifica
en el capítulo 25 que era de su voluntad, de corazón. Es decir, dar a Dios, servir a Dios, no tiene que ser gravoso, no tiene que ser una carga. Otra vez, iglesia, está nevando, otra vez. Eso no tiene que ser una carga, no tiene que ser gravoso, sino que tiene que ser de corazón. Cuando el Señor le dice a Moisés en Éxodo 25, levanten una ofrenda para la construcción del tabernáculo y los utensilios, el Señor, hermano, iba a ver los corazones de ellos. Y vemos nosotros que levantaron una ofrenda para toda esa ofrenda tenía que ver para la construcción del tabernáculo. Y hemos nosotros hecho mención que las ofrendas, que el dinero que se recoge en una congregación se tiene que ver para qué se está usando. Usted no puede decir, pues yo doy y ahí que hagan ellos lo que ellos quieran. Usted no puede tener esa actitud. No. Tampoco va a ser un policía, ¿verdad? Que yo quiero ver, no. Pero se tiene que ver para qué se usa su dinero, su ofrenda. Una congregación así tiene que ser, hermano. Y lo vamos nosotros claro en el libro de los Hechos y en cómo se administraba la iglesia. Entonces, esta ofrenda que pide el Señor se tenía que ver para qué es. Para la construcción del tabernáculo y para los utensilios. Tenían que mirar para qué se usó esa ofrenda. Ahora, hemos dicho también que el tabernáculo y los utensilios, todos son una figura de Cristo. Todo apunta a Cristo. Y una vez que el Señor le pide ofrenda a Moisés y al pueblo para el tabernáculo y los utensilios, una vez que ya tienen las ofrendas, entonces el Señor le empieza a decir, bueno, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y de esta manera, y le empieza a dar detalle de todo. Porque el que nos dice cómo debemos de servirle al Señor es Él, no nosotros a Él, es Él. Y hay un verbo, hermano, que estuvimos viendo en las clases pasadas que es harás. ¿Se acuerda? Que una predicación la dedicamos a ese verbo, harás esto, harás esto, harás esto. Y después se convirtió en hizo Moisés, hizo, conforme a lo que dijo Jehová. Sí, cuando vemos este verbo, harás, una vez que levantamos la ofrenda, vemos que Dios nos da la forma como Dios nos pide que nos acerquemos a Él. Esa forma la pone Él. Y no nosotros, no es idea de nosotros, no es a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre lo otro, para hacer algo para el Señor, no, Él tiene la forma, cómo le tenemos que ministrar. ¿Sí me explico, hermano? Entonces el Señor comienza a dar instrucciones a Moisés y pues le manda que haga el arca del testimonio, ese tema ya lo vimos. Le estoy diciendo un poquito todo esto porque ya tenemos un poquito más de un mes que dejamos el libro de Éxodo. Dijimos que el arca del testimonio, el arca del pacto es lo primero que se debería de construir, ya que el arca representa la presencia de Dios y esto nos enseña que lo primero que debe de haber en una vida, en una iglesia, lo primero que debe de haber es Dios. Es lo primero que debe de haber es Dios. Después el Señor le manda a Moisés que haga la mesa del pan para la proposición. Hicimos mención que el pan de la proposición es una figura de la palabra. Cristo es la palabra. Y una vez que lo primero que nosotros nos enfocamos que en la iglesia sea el Señor, también debe de haber ¿qué? Palabra. Palabra. En un lugar donde se adora a Dios, genuinamente debe de haber palabra, no anécdotas, no chistes, no palabrería, no, palabra de Dios. Usted debe de cerciorarse que lo que se predica en este lugar es palabra de Dios. Usted tiene que traer su Biblia, usted tiene que abrir su Biblia, usted tiene que checar lo que dice, lo que se está predicando. Más adelante el Señor le pide a Moisés que haga el candelero de oro, es decir, el candelero de oro era para que cuando el sacerdote fuera a ministrar hacia el arca del pacto, él pudiera mirar, pudiera ver, no caminar a oscuras.
El candelero de oro le mostraba al sacerdote el camino hacia el arca del pacto, y estuvimos exponiendo que el candelero de oro es una figura de Cristo, ya que número 1, Cristo es la luz de este mundo. Número 2, en Cristo no andamos en tinieblas. Y número 3, Cristo nos lleva al Padre. Cristo nos lleva al Padre. Más adelante, en el capítulo 26, el Señor le dice a Moisés que hiciera 10 cortinas de lino fino. Y esas cortinas tenían el propósito de estar alrededor del tabernáculo. Y estuvimos haciendo mención que las cortinas son una figura de la iglesia, donde mire bien, hermano, donde la iglesia tiene que girar alrededor de Cristo. Estuvimos hablando que la centralidad de la iglesia es Cristo. Y el lino fino habla de acciones agradables delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que si tu vida no gira alrededor de la iglesia, si tu vida no gira alrededor de Cristo, no vas a avanzar. Mi vida tiene que girar alrededor de la palabra, alrededor de Cristo, alrededor de lo que tiene que ver el Señor. Si tu vida no gira alrededor de Cristo, alrededor de la iglesia, alrededor de la palabra, vamos a seguir caminando por ese desierto, hermano, sin dirección. Amén. Ahora, en este capítulo 27, hermanos, nosotros vemos 3 utensilios. Del verso 1 al verso 8 vemos el altar de bronce, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Del verso 9 al verso 19 vemos el atrio del tabernáculo, y del verso 20 al verso 21 vemos el aceite de las lámparas, o el aceite para las lámparas. ¿Qué tipifica el altar de bronce? El altar de bronce era un lugar donde lo que se iba a ofrecer iba a ser sacrificado. Por lo tanto, el altar de bronce tipifica a Cristo en la cruz. Eso es lo que tipifica. ¿Qué tipifica el atrio del tabernáculo? El atrio del tabernáculo era un lugar donde después de haberse efectuado el sacrificio, podían venir a pedir perdón, podían venir a adorar, podían venir a clamar. El atrio del tabernáculo era el acceso para que pudieran adorar, y Cristo dijo: yo soy la puerta, Él es el acceso. ¿Y qué tipifica el aceite para las lámparas? Pues sabemos que el aceite en la Biblia tipifica en muchos de los casos al Espíritu Santo. Pero esos 2 utensilios los vamos a ver en las próximas clases. Amén. ¿Qué vamos a ver hoy, hermanos? El altar de bronce. Quiero que me tengan mucha paciencia, porque no es fácil poder nosotros exponer estas medidas o estos utensilios. Amén. Mire cómo comienza. Verso 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos los utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Le pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para que el altar harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Esta palabra, cuando sea llevado, es importante que le pongamos atención. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ahora, lo primero que vemos, hermano, en este altar de bronce, que es una figura de Cristo también, volvemos a ver el verbo harás, lo volvemos a ver. Repito, ya dimos un tema sobre ese verbo. Y esto tiene que ver con una orden de Dios a Moisés. Esto tiene que ver con: obedéceme. Obedéceme, Moisés, así quiero que lo haga. No quiero que tú pongas tus ideas, no. Obedéceme.
Este altar tiene que ver con llevar a cabo todas las instrucciones que Dios le está dando a Moisés. Por eso al final del texto usted va a ver que lo vuelve a repetir el Señor. Así lo vas a hacer, así lo harás. Lo vuelve a repetir porque en ocasiones, hermanos, a nosotros se nos olvida la instrucción de Dios. Se nos olvida la instrucción de Dios. El Señor nos dice una cosa, ¿verdad? Y queremos hacer otra. Y el Señor nos vuelve a repetir la instrucción. Porque regularmente olvidamos a veces la instrucción del Señor. Ahora, en ese harás, lo primero que le pide el Señor a Moisés en este capítulo, o en estos versos, es que Moisés debe de hacer un altar de madera de acacia. Ese altar de madera de acacia tendría que tener varios detalles que son importantes. Quizás no lo vamos a ver todos también, pero no quiero decir lo más importante porque todo es importante, pero todo lo que yo pude entender, lo que pude estudiar. Ese altar de madera de acacia tendría que tener varios detalles que son importantes y que también se cumplen en Cristo. Ejemplo, número 1, el altar tendría que ser de madera de acacia. Número 2, el altar tendría que estar cubierto de bronce. Hay que poner atención a eso, 3, el altar tendría que ser cuadrado. Eso es importante también. Y número 4, el altar tendría que tener varas para poder ser trasladado conforme iban avanzando al desierto. Recordemos que salieron de Egipto, van en el desierto y ¿a dónde van? A la tierra prometida. No olvide eso. Repito, número 1, de madera de acacia. 2, cubierto de bronce. 3, cuadrado. Y 4, tendría que tener unas varas para poder ser trasladado conforme ellos iban avanzando hasta llegar a la tierra prometida. Dice el verso 1 y 2. Harás también un altar de madera de acacia. Ahí está, ¿verdad? Madera de acacia. Y le da las medidas de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. ¿Y qué sigue diciendo más adelante? Será cuadrado. Así dice, ¿verdad, hermano? El altar y su altura de 3 codos, verso 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. ¿Y qué dice adelante? Y los cubrirás de bronce. O sea, todo iba a ser cubierto de bronce. Y en el verso 6 que dice, y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Sabemos que esas varas servían para que ese altar fuera trasladado. ¿Sí me voy explicando, hermano? Porque lo veo con signo de interrogación. Ahora, cuando hablamos de este altar, en este altar, hermano, también se le conoce como el altar de los holocaustos. Es decir, en este altar se iban a ofrecer sacrificios. ¿Okay? En este altar se iban a ofrecer sacrificios. Sacrificios limpios, sin defectos, sin mancha. Este altar estaba ubicado en el patio externo. Es decir, una cosa era el lugar santísimo y otra cosa era este altar. Este altar estaba afuera, estaba en el patio. Es decir, este altar estaba ubicado afuera del lugar santísimo. Y esto nos ilustra a nosotros que antes de que el pueblo pudiera tener comunión con el Padre, que representa el arca del pacto, tendría que haber un sacrificio primero en ese altar. ¿Sí me explico, hermano? Sí, esto nos ilustra que antes de que el pueblo tuviera comunión con el Padre, tendría que haber un sacrificio limpio y sin defecto. O sea, no podían entrar ellos, hermano, al lugar santísimo así porque sí, nada más. Iban a ser consumidos. Tenía que haber primero un sacrificio en ese altar. Es más, aún los sacerdotes, aunque hacían los sacrificios, tenían que entrar con cuidado. Pero forzosamente tenía que haber un sacrificio. ¿Sí me explico, hermanos? La palabra altar, hermano, significa lugar de muerte. Mira, esta es una tarima, es como un altar, ¿verdad? Es lo que significa la palabra altar. Lugar de muerte, lugar de sacrificio. Y el sacrificio, y cuando hablamos de sacrificio, tendría que ver con la redención y el perdón de los pecados. Ahora,
Como este altar, hermano, era de madera de acacia, la instrucción que le da el Señor a Moisés es que la tenía que cubrir de bronce. Fíjese bien, de bronce. Es decir, ¿por qué, hermano, este altar de madera de acacia se tendría que cubrir de bronce? El altar se tenía que cubrir de bronce, ya que ahí se iba a poner fuego. ¿Sí me entiende, hermano? Y la madera de acacia, aunque es resistente, es limpia. La madera de acacia estaba ubicada en el desierto, de que había poca agua, y eso la hacía resistente. Aunque fuera resistente la madera de acacia, hermano, al ponerle fuego, como sea, el fuego la iba a consumir. Por lo tanto, el Señor le dice que la tenía que cubrir con bronce. Ahora, ¿cómo es que este altar de bronce se cumple en Cristo? Este altar de bronce se cumple en Cristo cuando Cristo fue a la cruz. Este altar de bronce se cumple en Cristo cuando Cristo fue a ese lugar de muerte. Este altar de bronce se cumple en Cristo cuando Cristo tomó nuestro lugar. Este altar de bronce se cumple en Cristo cuando Cristo fue el sustituto perfecto. Cuando Cristo muere por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando Cristo, hermano, va a la cruz y se ofrece como ese sacrificio limpio, sin mancha, y después de ese sacrificio, ahora nosotros podemos tener comunión con el Padre. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si Pablo dice que Dios no nos acepta como nosotros somos, no. Dios nos acepta en el amado. Eso es diferente. ¿Dios te ama tal como eres? No, hermano, no. Eso es un error. No es así. Dios quiere el arrepentimiento. Dios quiere que aceptemos el sacrificio. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y después de que recibimos ese sacrificio, Dios nos acepta en el amado. No pensemos que Dios nos acepta tal y como somos, no. Dios quiere nuestro arrepentimiento. Esa frase que abunda, ¿verdad, hermanos? Dios ama al, ¿qué dice? Al pecador y aborrece el pecado. Esa frase no es bíblica, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, el Salmo 7:11 dice, Dios es juez y justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Entonces, el altar de bronce, hermano, ¿cómo podemos encontrar a Cristo en el altar de bronce? ¿O qué tipología lo podemos ver? La tipología es que el altar de bronce representa a Cristo cuando fue a la cruz. A ese lugar de muerte, a ese lugar donde Él, hermano, sufrió, donde fue crucificado por ti y por mí. ¿Por qué? Porque siendo ese altar de madera de acacia, repito, lo primero que le dice es que haga un altar de madera de acacia. Y hemos hecho mención, hermano, que la madera de acacia era un tipo de madera que con el paso de los años difícilmente se corrompía, ya que al habitar esa madera en el desierto con poca agua, durante el año eso lo hacía resistente, la madera de acacia. La madera de acacia, aunque fuera limpia, resistente, Moisés la tendría que cubrir con bronce. ¿Por qué? Repito, porque al ponerle fuego a ese altar de madera de acacia, ya que ahí se hacían los sacrificios, si la madera no estaba cubierta, con el paso de los meses se iba a consumir, porque el fuego es fuego, hermano. ¿Sí me explico? Tenemos que recordar también que el fuego en ese altar era constante. Entonces, ¿qué representa, hermano, la madera de acacia? La madera de acacia es una tipología de la humanidad de Cristo.
una madera incorruptible, una madera limpia, una madera sin mancha, una madera resistente, donde la humanidad de Cristo soportó burlas, traiciones, rechazo. Mas sin embargo la orden es que Moisés debería de cubrir esa madera o ese altar con bronce. ¿Por qué? Repito, porque el Señor quiere, o porque el Señor quiere pedirle a Moisés que ese altar de madera de acacia se cubriera con bronce. ¿Por qué? Por las altas temperaturas del fuego. ¿Qué le dice el Señor al final del verso 2? Y la cubrirás, ¿con qué, hermanos? De bronce. Repito, ¿qué tipifica esto? Número 1, la madera de la casa tipifica la humanidad de Cristo. Número 2, el fuego representa juicio. La ira de Dios que cayó sobre la humanidad de Cristo por el pecado. Y número 3, al ser cubierto de bronce, eso representaba que Cristo no iba a ser consumido por la ira de Dios, ya que resucitó. Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, ¿qué cayó en Él, hermano? ¿Se acuerda qué cayó en Él? Cayó toda la ira de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz y cayó toda la ira de Dios por el pecado de nosotros, Él era el único que podía resistir la ira de Dios. Recuerde, el altar del holocausto es una tipología de la cruz, la madera de la casa es una tipología de la humanidad de Cristo, el fuego es una tipología de la ira de Dios, de juicio. Y nadie, hermano, ningún ser humano, nadie puede resistir la ira de Dios. Ni tú, ni yo, ni Pablo, ni Pedro, ni Noé, ni Daniel, ni Isaías. Nadie puede resistir la ira de Dios, sino solamente Cristo. ¿No se da cuenta? La madera de acacia representa la humanidad de Cristo. El bronce representa que iba a ir a la cruz para poder soportar. Que en ese altar había fuego. Y el fuego tipifica la ira de Dios. Entonces, con esto podemos ver que la madera de acacia, al ser cubierta de bronce, eso tipifica que Cristo era el único que podía resistir la ira de Dios. Es decir, en ese altar de muerte, Cristo no fue consumido porque resucitó. Entonces, ¿se entiende, verdad, hermanos? El propósito. Pregunta, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:34? Cuando Él estaba en la cruz, recordemos que nadie puede soportar la ira de Dios. El único que la pudo soportar es Cristo. Nosotros de repente decimos, yo quisiera ser como Pablo, yo quisiera ser como Pedro, yo quisiera ser como ese predicador. No. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Él fue el único que pudo soportar la ira de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:34 cuando el Señor estaba en la cruz y toda la ira de Dios cayó sobre Él por el pecado de nosotros? ¿Qué dijo? ¿Se acuerda qué dijo? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le está diciendo? Lo que está diciendo es, Padre, no los consumas a ellos, que caiga toda tu ira sobre mí, porque Él es el único que puede soportar la ira de Dios. Jesús pagó por nosotros. Jesús soportó por nosotros. En Jesús cayó la ira de Dios que iba a caer en nosotros. Sin embargo, cuando el Señor en la cruz dijo, perdónalos, está diciendo que tu ira caiga sobre mí. A ellos no los consuma, Señor. Hermano, era justo que los consumiera el Señor. Al haber crucificado al Señor,
al haber golpeado al Señor, al haberlo rechazado al Señor, al haberlo tratado como lo trataron al Señor, era justo que Dios los consumiera a ellos y no a Él. Pero el Señor dice: perdónalos. ¿Por qué, hermano? Porque Él sabía que el único que podía resistir la ira de Dios era Él. Por eso la madera de acacia representa la humanidad de Cristo. El bronce representa que Él podía resistir el fuego, la ira, el juicio. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que caiga toda tu ira sobre mí y a ellos no los consumas. Entonces, ¿qué tipifica el altar? Un lugar de muerte. Número uno, el altar es un lugar para los sacrificios que tipifica a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La madera de la acacia tipifica la humanidad de Cristo. El fuego tipifica la ira de Dios sobre ese altar. Porque en ese altar tenía que haber fuego. Y el ser cubierto de bronce tipifica que solo Cristo pudo haber resistido. Solo Él. Ese sacrificio. Solamente Él lo pudo haber resistido. Imagínate lo que dijo el Señor, hermano: perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Que tu ira caiga sobre mí mejor, porque yo lo puedo resistir. Ellos no lo van a poder resistir. Hermano, en una prueba que atravesamos, ¿qué hacemos a veces? ¿O qué hacen? Hablando en tercera persona, reniegan. Me abandonaste, Señor. Empiezan a dudar de que eres fiel en cualquier pruebita. Ahora imagínese, hermano, que cayera toda la ira de Dios. Pero Él fue el único que pudo resistir la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque resucitó. Ahora, en estos versos, hermano, también vemos que este altar tendría que ser cuadrado. Éxodo 27:1, al final del texto, dice: será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Recordemos para qué era ese altar: para hacer sacrificio, donde se ponía fuego. Pues ya entiende las tipologías un poquito, ¿verdad? Dice Éxodo 27, al final del texto, del verso 1: será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Tenía que ser cuadrado el altar. Es decir, al ser cuadrado este altar, hermano, como ponen algunos comentaristas, este altar no tenía un frente. Es decir, los sacerdotes podían hacer los sacrificios de cualquier lado. Por ejemplo, este altar tiene un frente, ¿verdad, hermano? Nos subimos por acá. Nadie se va a subir por allá, ¿verdad? Porque no hay escalones. Hermano, súbase por acá. Pero ese altar, hermano, para los sacrificios, de cualquier lado los sacerdotes tenían acceso. De cualquier lado tenían acceso. De cualquier lado los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el altar estaba direccionado hacia los 4 extremos de la tierra. Esto significa que el altar, al estar cuadrado, estaba direccionado para todos lados, norte, sur, para todos lados estaba direccionado. Es decir, ¿qué cumplimiento tiene esto en Cristo, hermano? Esto tiene ese cumplimiento que de cualquier lado, norte, sur, de cualquier lado, podían venir a ese lugar de sacrificio a buscar el perdón de los pecados. Todos los pueblos que quisieran venir a adorar podían venir. Es decir, en la cruz, en el monte Calvario, lo que sucedió en el monte Calvario, lo que sucedió en esta cruz,
Una vez que el Señor fue a la cruz por medio de su sacrificio, ahora podemos venir del este, podemos venir del norte, podemos venir del sur, para acercarnos hacia quién, hermanos, hacia Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué dijo Juan? Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, nada más sobre la tribu de Judá. No dice así, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, nada más sobre la tribu de Benjamín. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, nada más de los que son de Guadalajara. Amén, dijeron de Guadalajara. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto, hermano? La gracia de Dios. Que de cualquier lado podemos venir. Llegar a lo primero que tenemos que hacer para entrar en esa comunión con el Padre, tenemos que venir aquí en primero, hacia ese sacrificio, hacia la cruz. ¿Qué es esto? La gracia de Dios. Y vemos con esto, hermano, cómo Dios está proveyendo, Dios está dando la forma. Mire, lo tienes que hacer así, lo vas a hacer la madera de acacia, pura, resistente, lo vas a cubrir con bronce, lo vas a hacer cuadrado. ¿Se da cuenta que todo es importante? Y cómo todo tiene su cumplimiento en Cristo. ¿Qué es esto? La gracia de Dios. Que no importa de dónde seas, no importa quién seas, puedes venir a los pies de Cristo, puedes venir a la cruz del Calvario a buscar el perdón de los pecados. Y una vez que recibes el perdón de los pecados por gracia, ahora entonces puedes entrar al lugar santísimo. Ahora entonces puedes entrar a tener comunión con el Señor. Ahora podemos entrar a tener comunión con el Padre. O Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ahora tú y yo podemos entrar. Dice el verso 6: harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales las cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea que llevado. Cuando sea que ese sacrificio tendría que ser ¿qué? ¿Qué predicaba Pablo, hermano? Al Cristo crucificado. Al Cristo crucificado. ¿Qué dice Mateo 28? Id y predicar el Evangelio. Salieron de Egipto, entraron al desierto, y ¿hasta dónde van, hermanos? A la tierra prometida. Tenían que estar llevando el arca, el altar de bronce. ¿Sabe, hermano? Lo que más me llama la atención a mí en estos pasajes es cómo nada más Él pudo resistir toda la ira de Dios que tendría que caer sobre nosotros, pero cayó sobre Él. Por eso este altar de bronce es una tipología de Él en todos los sentidos. La madera de acacia que iba a pasar por el fuego, y el fuego tipifica la ira de Dios, juicio, tiene que ser cubierta con bronce para las altas temperaturas, si no se iba a consumir, porque es madera al último y el fuego es fuego. Pero estando cubierta iba a poder resistir, y el único que pudo resistir fue el Señor. Y en ese momento, hermano, cuando Él estuvo en la cruz, dijo: perdónalos, no los consumas, porque ellos no saben lo que hacen.
Y una vez que Él resucitó, ahora podemos tener acceso nosotros a su presencia, al Padre. Por eso Efesios 1, 6 dice, somos aceptos en el amado, no por sí solo, sino en el amado. Cantemos este coro, hermanos, porque vemos que todo Dios lo está proveyendo, todo Dios lo está proveyendo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó.